Reducción del cronograma. Quiere decir que si nosotros tenemos un proyecto que se va a realizar en 34 días o 34 semanas, 34 unidades de tiempo, ¿será que ese proyecto podemos reducir de 34? Se refiere a eso este comentario que está siendo mostrado ahora. Busca alternativas para reducir el cronograma del proyecto sin alterar su alcance, quiere decir, sin alterar el producto o el proceso que va a dar como resultado un determinado trabajo realizado o va a dar como resultado un producto, como puede ser, como ya se está hablando constantemente durante la presentación de este módulo, de mineral de cabeza, de concentrado de mineral, de metal refinado, etcétera, dependiendo qué tipo de producto se propone obtener a través de un determinado proyecto. Y esto de la reducción del cronograma se realiza a través de las actividades del camino crítico. La reducción, que es denominado en inglés crashing, asigna más recursos para las actividades del camino crítico. Quiere decir, cuando hablamos de recursos, más recursos, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros nos proponemos reducir de 34 meses a 32 meses, o sea, reducir 2 meses, entonces necesitamos pensar en que será necesario aumentar más recurso humano, será necesario aumentar más maquinaria o con mayor capacidad, etcétera. Será necesario asignar más cantidad de material, más cantidad, por ejemplo, de explosivos, de bits, de brocas, de barrenas. En fin, se realizará con mayor frecuencia el mantenimiento de nuestros equipos, etcétera. Por lo tanto, eso significa un aumento de recursos. Mas ese aumento de recursos también genera el aumento de costos. Por lo tanto, el reducir la cantidad de días de un proyecto va a significar aumentar más recursos y aumentar probablemente también más lo relacionado a costos. Paralelismo, fast tracking. Realiza actividades en paralelo que normalmente deberían de ser ejecutados en secuencia. Quiere decir que dentro del cronograma hay actividades que se realizan en forma simultánea, quiere decir en paralelo. Generalmente resultan en retrabajos y riesgos para el proyecto. Sin embargo, valdrá la pena realizar un análisis de cuál ventaja o qué ventajas traería esto de reducir el tiempo de la ejecución del proyecto. Gráfico de barras o el gráfico denominado Gantt. Presenta lo planeado como una progresión actual de las actividades en la escala de tiempo. Aquí podemos ver en la tabla este gráfico de barras o el gráfico de Gantt. El ejemplo está expresado para el mes de abril con sus respectivos días que conforman el mes, desde el 1 hasta el último día del mes que aparece como 30 días. En este caso será un diagrama de barras de algún proyecto que se puede realizar solo en un mes. Por lo tanto, será una representación programática de un pequeño proyecto que está conformado por un grupo de actividades que son actividad A, actividad B, C, D y E, con tiempos de duración de 2, 4, 4, 1 y 12 respectivamente. Las dependencias podemos observar en este caso en la tercera columna y finalmente los podemos graficar en el gráfico de barras. En la parte inicio solamente podemos colocar un punto, en este caso aparece un rombo, y en la parte de la actividad A podemos ver que con una barra de color celeste está indicado la duración que son en tiempo de 2, en este caso 2 días. La actividad B está graficado en la parte inferior con una barra de color marrón y así sucesivamente podemos tener graficado a través de diagrama de barras. ¿Qué es lo que está indicando la barra de color negro? Está indicando de que esa actividad A se puede terminar hasta el día 21, comenzando el día 11, acabar el día 21. Quiere decir que tiene una holgura de 10 días. Mientras la actividad B aparece con coloración marrón, no tiene la línea negra en la parte inferior, quiere decir que es una actividad crítica.
no puede tener ningún tipo de atraso, al igual que la actividad E. Mientras la actividad C, por ejemplo, sí puede tener holgura, pero tiene una holgura diferente a la actividad A. En este caso, la actividad C comienza el día 15 y termina el día 25, cuando la duración en realidad es de 4 días. Quiere decir que tiene una holgura de varios días para poder ser realizado dentro del grupo de actividades del proyecto. Por lo tanto, como final también, como podemos ver, el término está indicado con un rombo, puede ser un punto, simplemente está indicando el inicio y la finalización de las diferentes actividades que conforman, en este caso, el proyecto. Como pueden ver, de alguna manera se puede, a través del diagrama de barras, identificar las actividades críticas. Gráfico de marcos. El gráfico de marcos es otra herramienta que puede permitir elaborar el cronograma de actividades y presenta los principales eventos del proyecto. Tiene uso esencialmente gerencial. Aquí podemos ver que es parecido al diagrama de barras que hemos presentado anteriormente. Sin embargo, aquí se utilizan marcos para poder representar diferentes actividades. Se considera naturalmente en función también del tiempo. Nivelación de recursos. Este es el denominado Resource Based Method. Se efectúa modificaciones en el cronograma en función a la disponibilidad de los recursos con el objetivo de disminuir los costos del proyecto. Este es un aspecto que incluye o que debe incluir la cronogramación de las actividades, en que se pueden realizar modificaciones, cambios en el cronograma en función a la disponibilidad de los recursos. ¿Para qué? Para poder reducir los costos del proyecto. Eso es la nivelación de recursos. Busca el equilibrio en el uso de los recursos, tratando de atenuar los picos, los valles de utilización, tratando de minimizar respectivamente la necesidad de recursos adicionales y la ociosidad de los recursos asignados. Quiere decir que este es un aspecto que es importante porque busca equilibrar la utilización de los recursos que intervienen para poder ejecutar un proyecto, porque trata de atenuar los picos, los valles de utilización, tratando entonces de reducir, de minimizar la necesidad de recursos adicionales y la ociosidad de los recursos asignados. Puede haber, por ejemplo, maquinaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de la asignación entre palas y volquetes para trabajos de minería superficial, ¿qué pasaría? Lo que nosotros técnicamente tenemos que hacer es tentar en que la asignación de la cantidad de camiones para una pala sean determinadas, sean asignados debidamente con cálculos confiables, con utilización de datos más prácticos posibles, de forma a que el camión pueda corresponder exactamente a la pala y que la pala no esté ociosa en cuanto la asignación no sea apropiada. Por lo tanto, aquí tiene que hacerse un equilibrio del uso de recursos. Se puede utilizar algunas reglas heurísticas o modelos de optimización automática de nivelación de recursos. Quiere decir que puede existir, por ejemplo, el método de simplex, puede ser. El método, por ejemplo, de optimización, que puede ser utilizado a través de herramientas informáticas, de forma que podemos realizar un análisis de manera que optimizamos el uso de la nivelación de recursos. Puede también ser utilizado el histograma de recurso, o, como puede observarse, donde aquí en este ejemplo está expresado, digamos, a través de gráficos, a través del histograma, el máximo, normal y mínimo que puede ser utilizado en cuanto se refiere a la asignación de recursos a cada una de las actividades. Se puede tomar un término medio, que en este caso es normal, quiere decir intentar en nivelar, ¿no?, la utilización o equilibrar, ¿no?, la utilización del recurso para cada una de las actividades del proyecto. Luego tenemos controlar el cronograma. Ya tenemos el cronograma definido, por lo tanto viene otra actividad que es relacionado con el control del cronograma. ¿Qué cosa es, en qué consiste controlar el cronograma?
es el proceso de monitoreo del andamiento del proyecto para actualización de su progresión y gestión de cambios realizados. Tenemos que monitorear, tenemos que acompañar, en todo caso, cómo está el andamiento de nuestro proyecto considerando un tiempo determinado en cada una de las actividades o considerando en forma integral del proyecto. Tendremos que tener en cuenta de en qué momento, en qué día comienza una actividad determinada, ¿no? Y si estaba previsto terminar, en qué fecha. Si se observa algún desvío, tendremos que determinar de qué es lo que pasó, por qué hubo atrasos. Y si hay necesidad de tomar medidas correctivas, tendremos que tomar de forma que no ocurra ese atraso. Y cuando es la actividad crítica, aún más se debe tener en cuenta, digamos, un control del cronograma más estricto, más apretado, de forma que no dejemos atrasar nada las actividades consideradas como críticas en la red del proyecto determinado. Esta acción de controlar el cronograma está relacionado a determinación de la situación actual del cronograma. Tenemos que ver cómo está la situación actual del cronograma en forma detallada y en forma total. Influencia de los factores que generan cambios del cronograma. ¿Cómo influencian los diferentes factores que pueden generar el cambio del cronograma? Tenemos que analizar cada uno de estos factores, sean factores internos, quiere decir dentro de la organización empresarial, o fuera, factores exteriores, que estamos denominando en este caso factores ambientales a la empresa. También, lógicamente, ahí existirán muchos factores que pueden influenciar entonces en el cambio del cronograma. Determinación de qué aspectos influenciaron en el cambio del cronograma. Y finalmente, gerenciamiento de los cambios reales según ocurre. O sea, tenemos que actuar con un criterio de minimizar la pérdida de tiempos y naturalmente también minimizar los costos, minimizar el uso de recursos. Quiere decir que los recursos, tanto humanos, materiales, equipos, etcétera, deben ser administrados, deben ser gerenciados de una forma más adecuada posible, pensando en optimizar las operaciones y como consecuencia optimizando los costos. Esto quiere decir reduciendo en lo posible el aspecto de los costos operacionales. El controlar el cronograma o control del cronograma tiene la necesidad de utilizar ciertas informaciones, utiliza herramientas y obtiene resultados. De entradas, el control del cronograma. Para controlar el cronograma necesitamos las siguientes informaciones o los siguientes documentos. Plan de gestión del proyecto. Es importante tener en cuenta este documento. El cronograma del proyecto, o sea, lo que está cronogramado en función al tiempo, considerando técnicas usadas, como por ejemplo que puede ser expreso con diagrama de Gantt, redes, etc. Informe de rendimientos. Ese documento es muy importante porque allí se determina cuál es el rendimiento que se va obteniendo a través de la ejecución del proyecto. Cómo es el rendimiento en la parte del avance, por ejemplo, de nuestra ejecución de rampas, de accesos y otros trabajos que pueden ser necesarios. ¿Cuál es el rendimiento? Que pueden estar expresados, por ejemplo, en metros por día, metros cúbicos por hora, o en todo caso rendimiento como toneladas por hora, por turno guardia, etc. De forma que pueden ya servirnos como un elemento de una información que podemos utilizar para realizar las medidas correctivas o actualizar, en este caso, el cronograma. También es necesario utilizar activos de procesos organizacionales. Quiere decir que la parte interna, ¿no?, de cómo está la situación organizacional de la empresa, que de alguna forma podrían influenciar ciertas actividades, ¿no?, la ejecución de ciertas actividades. Si, por ejemplo, el sistema de control de la entrada y salida del personal está debidamente organizado, de forma que el personal va a realizar el marcado de asistencia con la mayor celeridad posible y no demorar,
por ejemplo, hacer cola, en fin, o en el aspecto del transporte de personal al local de trabajo, minimizar los tiempos, en fin, todo ese aspecto es la parte organizacional para la ejecución del proyecto, por tanto, es útil para la parte del control del cronograma. En otros términos, estaría hablando que se reducirían los tiempos muertos, los tiempos inútiles. Herramientas. Las herramientas que se utilizan para el control del cronograma son la revisión de los rendimientos, revisar los rendimientos, cómo están yendo, el análisis de la variación. Analizamos las variaciones, por qué están variando, cuánto están variando, el software de gestión de proyectos necesario, utilizar software. Actualmente existen programas que pueden permitir realizar estos diagramas de Gantt, los diagramas de redes CPM, etcétera, para realizar la programación y control del proyecto. Como herramienta también es necesario el aspecto de la nivelación de recursos, el análisis del escenario, y esto es decir, por ejemplo, y si alteramos, por ejemplo, la utilización de un jumbo de 2 brazos a 3, ¿cuál es la influencia en el tiempo de ejecución? Y si utilizamos emulsión en vez de ANFO, ¿qué se pasará con el rendimiento? Y si utilizamos sistema de transporte por carriles o rieles en vez de transporte del sistema de trackless sobre ruedas, ¿qué pasará? ¿Cómo influenciará en el tiempo? Quiere decir, análisis de escenarios que podrán de alguna forma tener relación con el aspecto de tiempo. O en todo caso, y si en vez de usar una sola máquina, utilizo 2. Naturalmente eso supone que se reduce el tiempo, pero ¿será posible aplicar ese escenario en cuanto se reduce? ¿Vale la pena introducir ese sistema o no? En fin, eso es una herramienta. Ajuste de anticipaciones y esperas. Tengo que realizar ajuste de anticipaciones y esperas. Esto es una herramienta interesante porque permite determinar si esa actividad puede ser terminada antes o si puede tener espera. En todo caso, estamos hablando, cuando decimos espera, de la holgura correspondiente. Luego, el otro aspecto como herramienta es la compresión de la red. Quiere decir que reducir el tiempo total del proyecto a un tiempo menor. Es una herramienta. ¿Eso es posible hacer? Sí, es posible hacer. Solo que, como ya decía, podrá significar aumento de recursos y probablemente aumento de costos. ¿Se puede hacer un tiempo menor? Sí, se puede hacer, pero que necesitamos utilizar más recursos y necesitamos utilizar más recurso económico. Como herramientas también consideramos herramientas para la elaboración del cronograma. Por ejemplo, utilizar sistemas de escalas adecuadas, planos donde podemos representar el diagrama de Gantt, el diagrama de redes, etcétera, que también son herramientas que podemos utilizar para controlar el cronograma. Y como salidas tenemos medición del desempeño del trabajo, actualización de actividades de procesos organizacionales en este aspecto de tiempos. Vamos a tener solicitud de cambios. Cada vez que nosotros podemos encontrar algunas diferencias, las analizamos y vamos a pedir que se realicen cambios en ese sistema, en esa forma de ejecutar, y eso estará registrado. También resultará del control del cronograma la actualización del plan y gestión del proyecto. Tenemos el plan y gestión del proyecto entonces actualizados en cuanto se refiere al control del cronograma, y documentos también del proyecto actualizados. En este caso, en la base de datos del proyecto, tendremos que actualizar las informaciones cuando realizamos la operación en esta parte del control del cronograma. Bien, tenemos esta representación del diagrama de flujo de datos del proceso para controlar el programa. ¿Qué es lo que tenemos como una información de entrada de importancia para el control del programa? Resulta ser el cronograma del proyecto, expresado en diagrama de Gantt o en diagrama de red. Una información importante. Sin embargo, es necesario utilizar otras informaciones que no corresponden a la gestión de tiempos. Por ejemplo, es necesario tener presente la información de la performance, del rendimiento de los trabajos que se realizan en las diversas actividades.
Estos rendimientos no solamente deben estar orientados en función al hombre, quiere decir que cuánto avanza por hombre turno, por ejemplo, que eso sería productividad, mas también debe estar orientado a cuánto de recurso yo gasté para avanzar por el metro de avance de algún trabajo, o cuánto de recurso de energético, por ejemplo, gasté para obtener una tonelada de mineral, o un metro cúbico para arrancar un metro cúbico de roca, o una tonelada de producto como concentrado, por ejemplo. Esos aspectos corresponden a información necesaria para fines de realizar el control del programa. Otro aspecto que se requiere también es el plan de gestión del proyecto. Como ya se dijo, en este caso los resultados del control del programa, como resultado final que se obtiene, sirve como retroalimentación para el plan de gestión del proyecto. Quiere decir que actualizamos informaciones del plan de gestión del proyecto. Luego, en la parte de organización, siempre es importante ver la evaluación del proceso organizacional, ¿no? De qué manera va a influenciar en la parte de controlar el programa. También importante la parte de la actualización de estos datos, de la parte de la evaluación del proceso organizacional. Quiere decir que con resultados del control de programa podemos nosotros actualizar de qué manera está funcionando la estructura organizacional. Inclusive podría servir para poder alterar alguna forma de gestionar el proyecto. Como resultado, tenemos los documentos del proyecto actualizados, que los archivamos. Tenemos los rendimientos de los trabajos medidos, que esto va a ser utilizado en la parte 10.5, quiere decir los informes de rendimientos. Y tenemos también como resultado los cambios solicitados. Y estos cambios solicitados también serán utilizados en la parte de los cambios de control integral de los rendimientos. Aquí se presenta el ejemplo de control de ejecución de actividades específicas. Esto es un caso real de un trabajo que se realizó en Portugal, de un túnel denominado Rocío, un túnel suburbano, que digamos dentro de la ciudad de Lisboa, y cómo nosotros realizamos el control de los avances en la ejecución de obra. En el eje vertical podemos observar el porcentaje de ejecución de obra y por equipos de trabajo, equipo 1, 2, 3, hasta 4. Por ejemplo, el que está con azul corresponde a un trecho con sustitución de revestimiento de albañería. Lo de marrón corresponde al rebajamiento del piso de la solera, del túnel. El de amarillo corresponde al revestimiento definitivo del piso, o sea, la solera. Y la parte que está con color ligeramente celeste es la parte de drenaje. Cómo están evolucionando estas obras y cómo se va controlando conforme el avance de estas obras. Esta es una forma de controlar la ejecución específica de trabajos.